Bienvenidos lectores y lectoras, fantasmas y fantasmos. ¿Fantasmas? Lectores de lo oscuro, de lo maldito, de lo negro y de lo terrorífico. Hemos venido aquí hoy a hablar, querido Alberto, de Hill House. Interesante. Bueno, yo soy Dani, que no me he presentado, y a mi lado está... Alberto, como la última vez. Efectivamente, bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar de la maldición de Hill House, así que vamos allá. ¿Preparados? ¿Libros? ¡Ya! Bueno, aquí estamos una vez más, querido Alberto. Sufriendo una vez más. Sufriendo un poquito ¿Sufriendo? ¿Por qué? ¿No te ha gustado el libro? ¿Puede ser? Bueno, yo ya sabes que tengo unas cuantas pesadillas a causa de... este libro sí que me ha causado alguna, pero... ¿En serio? Sí. La serie. Sí. Me gusta eso, me gusta. Bueno, antes de empezar, quería que todos nuestros oyentes y oyentas supieran que las magníficas imágenes que hay en el podcast anterior son gracias a nuestro querido Alberto, así que quería darle las gracias y seguramente encontraréis las imágenes de este podcast también muy interesantes. Eso sí lo veis en YouTube. Sí, claro, es verdad, sí lo veis en YouTube. Si no, siempre podéis ir y dejar un like ahí. También. Bueno, vamos a intentar ser un poquito más breves que la última vez. Sí, porque la última vez se nos fue de las manos. Se nos fue mucho de las manos, divagamos demasiado, así que vamos a el lío. Primeras preguntas, Alberto. Bueno, vamos a empezar. Daniel, ¿cómo fue la primera vez que llegó a ti esta obra? Ya lo hicimos con El Castillo Ambulante ¿Sí? Y empezaremos la sección de la misma manera. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo conocí la obra? Pues la conocí por una magnífica serie en la cual hablaremos más adelante, seguramente, también homónima. Se llama La Maldición de Hill House, al igual que el libro. No tenía ni idea de que existía este libro. La serie se encuentra en Netflix, 10 capítulos. ¿El autor? ¿Qué autor? Producida por Mike Flanagan, efectivamente. Y bueno, a raíz de eso me enteré de que provenía de un libro. ¿Y cómo la conociste tú? Pues yo digamos que a mí me sorprendió porque yo ya lo conocía sin haberla conocido antes. Efectivamente. Primero la conocí a partir de ti, que dijiste pues que existe tal obra, ¿no? Que existe la serie como tal en Netflix. Y después de verla, nos propusimos eso, el podcast. Pero, curiosamente, leyendo el libro dije, pero esto yo ya lo he visto, lo he vivido. Eso me suena. Y verdaderamente encontramos la película del 1999. Existe una película también, aparte de la serie, una película muy antigua, con actores tan reconocidos como Owen Wilson o Liam Neeson. O Catherine Zeta-Jones. Efectivamente, también. Fue una sorpresa. Y de la cual también tenía uno de los traumas de mi infancia. De infancia, ¿no? Los 90, qué época más oscura para ver películas de terror. De aquí yo empecé a conocer... por lo tanto yo ya conocía la obra. ¿La conocía? Yo también vi la película, sin saber que era Hill House. Al final, la película ya lo hablaremos, pero no tiene nada que... sí que comparte cierta cosa con... Hablaremos, sí. La película no se llama Hill House, si no voy mal, en inglés se llama The Haunting. Y en castellano, no sé si tiene otro nombre, a mí me ha costado encontrarlo. También tiene The Haunting, ¿Y pone Hill House? ¿No era La Guarida o algo? La Guarida, sí, yo creo recordar que es La Guarida, sí. En fin, una cosa un pelín extraña y hablaremos de ella también, muy de su época, la verdad. Sí. La hemos vuelto a revisualizar y ya hablaremos de ella. Haciendo traumas otra vez. Sí, pobre Alberto, lo tenemos traumatizado. Bueno, hablaremos de ella más adelante. Ahora nos centraremos en hablar del libro y en concreto de su autora. ¿Cómo se llama su autora? Shirley Jackson. ¿Qué me puedes decir de Shirley Jackson? Bueno, una mujer que vivió en lo que yo diría que es una época dura para vivir. Nació a principios del siglo XX. Sí, nació en 1916, pero mira el trauma que tenía, que ella decía que nacía 3 años después, 1919. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Para ser 19? No, porque creo que se casó con un señor, porque luego ya hablaremos de él. Un señor. Y eso, que creo que no le gustaba tener tanta diferencia de edad con su marido y siempre hablaba de ello. Muy bien. Bueno, una mujer muy inteligente, ¿verdad?
que también murió muy joven. 48 años, si no voy mal. Murió 46, muy joven, 48. 1965, si no he leído mal. Y que podemos encontrar, o sea, estadounidenses, Sí, ¿verdad? Sí. No, antes he mencionado que era una época dura porque, bueno, básicamente esta pobre mujer vivió las dos guerras mundiales, pero bueno, no las vivió en carne, sino que supongo que toda la repercusión que debió de tener en su país esas dos guerras, ¿verdad? Sí. Un poquito de contexto de todo esto. Bueno, y una mujer, como decíamos, muy inteligente, no tenía trabajo. No tenía trabajo, era escritora Empezó haciendo mini relatos o relatos cortos. Publicando en revistas y cosas por el estilo. Cosa muy rara en la época. Sí, se sacó la carrera universitaria junto a su marido. Los dos, su marido era escritor también. He leído que era crítico también de libros, pero seguramente algo debía de escribir también su marido. Ni me sé su nombre, tú te sabes su nombre, Alberto. Bueno, pues estamos aquí para hablar de Shirley. Y lo que, leyendo la historia, las curiosidades es que, bueno, esta señora decían que tenía muchas inseguridades, nunca fue muy social con la gente. Muy recluida en sí misma, ¿verdad? Muy recluida en sí misma, en cosa que también se refleja en uno de nuestros personajes de Hill House. Muchísimo. Yo creo que parte de la psicología que tiene la propia autora también, así como en El Castillo Ambulante veíamos ciertos parecidos. Veíamos cómo la autora se reflejaba en la protagonista. Pues aquí... 3/4 de lo mismo, ¿verdad? De lo mismo, sí. Muy recluida en sí misma, se casa con un señor que luego, según he leído, pues iba de flor en flor, era un poco picaflor. Bueno, ahí lo tenemos. 4 hijos. 4 hijos, sí. 4 hijos que los cuidó ella, ¿sí? Mientras básicamente su señor, como decíamos, pues... salía por las noches a sus cosas. Por lo tanto, también leyendo un poco hemos visto que la mujer también tenía como sí que tuvo buena crítica en cuanto a sus obras, pero también a nivel social no nada bien. Yo incluso he llegado a leer que por su forma de ser, pues la trataban de comunista, cosa en aquella época en Estados Unidos no demasiado buena. Llegaron a insultarla con la palabra de mujer. Sí. Que dices, wow, es un insulto. Bueno. 1948. Sí, bueno, qué mala época, de verdad. No solo por las guerras. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues sí, una mujer muy inteligente, pero desde luego... con muchas fobias. Sí. Además decían que era obesa, por lo tanto empezó a medicarse, no automedicarse, no, pero a medicarse para la obesidad y para la ansiedad, y al final, un poquito más si juntamos un poco las cosas, las pastillas, así como estaban las cosas en el 1940 y tantos, que se acababan de incluso descubrir los antibióticos, tampoco hacía tanto, por lo tanto la medicina tampoco estaba tan avanzada como para saber qué pastilla mezclar o qué no. Y se cree que al mezclar eso, a los ansiolíticos con, creo que he leído anfetaminas, incluso para adelgazar, por lo tanto la desgastó completamente. Por lo tanto sufrió un paro cardíaco, si no voy mal. Y esa fue su causa de muerte. Una lástima, la verdad. Yo creo que esta mujer nos podría haber regalado alguna que otra obra más. Sí. Quizá ya hablaremos ahora más en profundidad de la obra, quizá no de nuestras favoritas, pero desde luego es interesante, y sobre todo para la época. Y interesante que también se va rumoreando por ahí que es la musa de Stephen King. Sí, eso he leído también, es verdad, o sea que Stephen King se pasó... Bueno, creo que ser haber leído que es una de las primeras autoras como que refinan el terror en los libros, ¿no? Es un poquito que no se tenía muy en serio, no se tenía como un género literario muy serio, y ella lo refinó un poquito y consiguió esto, ¿no? Después ya vinieron pues otros autores como Stephen King, que ya pues lo hicieron totalmente famoso, ¿verdad? Exactamente. He llegado a leer que se fueron su familia se trasladó a un pequeño pueblo y que no... todo el mundo la veía el bicho raro, ¿no? Es decir, ¿qué hace esta gente allí, no? Esta gente estudiosa en un pueblo aquí, perdido en medio de las montañas. ¿Os imagináis el típico pueblo estadounidense, ¿no? Que no hay nadie, que hay 4 casas. Y pues nada, la gente no la tenía muy buena. Con 2 gotas de agua con la protagonista, ¿eh? Similares. Sí, totalmente, hablaremos de ello. Y finalmente, un dato curioso, que a mí, si lees un poco Wikipedia, ¿quién no lee Wikipedia? ¿Quién no?
No me engañes. Dice que ciertos autores se han inspirado en ella, y entre ellos Neil Gaiman, otra vez. ¡No! ¿Vamos a tener que leer algún libro de Neil Gaiman, Alberto? Posiblemente. Posiblemente, ¿verdad? Bueno, llevamos ya 2, ¿verdad? Sí. Autoras relacionadas, de momento, relacionadas con Neil Gaiman. Veremos. Habrá que poner solución a esto. Qué pesado ese señor. Desde luego. Bueno, ya hemos hablado un poco de la autora. De la autora, su contexto social. Sabemos que no lo pasó bien. Lo veremos reflejado también en la obra. No tuvo una buena vida. No tuvo una buena vida y también se refleja en la obra. Sí. Y poco más que decir. Sí, realmente sobre ella poco más que decir. Por lo tanto, ya podemos empezar. Intentaremos que sea más breve que la última vez. Por lo tanto, vamos allá. Empezar con la primera sección como tal. El mundo. Lo que es el contexto. ¿No? Contexto que se nos plantea. Un mundo real, ¿no? Mundo real, estamos en el mundo real. ¿En qué época? Más yo diría que es la época contemporánea de la autora, ¿verdad? Los años 50, más o menos, 40, 50. Si mal no recuerdo, es del 62 el libro. 3 años antes. 59. ¿El 59? Puede ser. Bueno, muy poco tiempo antes de que ella muriera, por lo tanto estamos allí, ¿no? Finales de los 50, principios de los 60. Bueno. Estadounidense total. Totalmente estadounidense. Nos situamos en la ciudad y en un pueblo. Y en un pueblo, sí. ¿Verdad? Un pueblo llamado Hillsdale. Sí. Pero que no sale demasiado. No. Yo creo que Hillsdale es una... podríamos extrapolarlo al pueblo donde ella vivía, ¿no? Un pueblo donde todo el mundo muy cerrado. Sí. Donde nadie... Donde también lo podemos ver en obras de Stephen King. Sí, los pueblos, los famosos pueblos de Stephen King. Con una única carretera. Sí. Y poca cosa más, ¿no? El bar del pueblo y deja de contar. Bueno, la historia concurre básicamente poca cosa en la ciudad y luego, posteriormente, ya directamente en Hill House. Nos encontramos en Hill House y de allí no saldremos hasta el final de la obra. Aquí se nota un poco que la autora estaba acostumbrada a escribir relatos cortos porque va directo al grano. Sí, desde luego. Pero bueno. Podríamos hablar un poquito también, llegados a este punto, de la estructura del libro, ¿verdad? Sí. En el sentido de que nos hemos encontrado con un libro de alrededor de 240 páginas, 260, y que tiene lo que en un principio nos pensábamos que eran 6 capítulos. Bueno, un día hablando, no comentamos nada del libro para comentarlo todo aquí, ¿no? Pero dijimos, bueno, ¿cuántos capítulos tiene, no? Y Alberto dijo 6. Yo dije, no, yo creo que tiene 7. Y posteriormente, pues tiene 9. Yo creo que el libro ya empezaba a ser estando maldito desde este instante. Básicamente. Y nos mueve los capítulos, ¿no? Fijando mis apuntes, vais a escuchar las hojas. He escrito más que imagínate que el Castillo Ambulante. Y el Castillo Ambulante era más largo. Sí. Lo que he visto es eso, que dejé de escribir en la página 6 porque al final es un libro que se vive. Sí. Y no es un libro en el cual al final tomar apuntes de este libro. No hay muchos, hay detallitos, pero algo realmente pasa todo muy rápido. Una acción muy seguida, muy fluida realmente. Sí, es verdad que a lo mejor nos podemos quejar al principio de la cantidad de información o de texto que... el primer capítulo es insufrible. Sí, porque es una introducción potente con... De todos los personajes. Además, al menos en español, así como está traducida la cosa, se utiliza un vocabulario también... Refinado. Diríamos, ¿no? Yo creo que también un vocabulario propio de la época. Sí, la veranda, ¿no? La veranda, la maldita veranda. Una cosa que no comentamos en el podcast anterior es de palabras, ¿no? ¿Qué palabras hemos aprendido? Pues ya no me acuerdo. ¿Cuál es la palabra del Castillo Ambulante? ¿Te acuerdas, Alberto? No, ni idea, porque no la sé. No me acuerdo. Era una palabra que hacía referencia a un tipo de tela. Pero bueno, tampoco es importante ahora. Ahora queríamos comentar la veranda, ¿no? No sabíamos que era una veranda. ¿Qué es una veranda, Alberto? Pues básicamente es ese corredor externo, ¿no? Exterior. Que da la vuelta. Como un balcón, pero que da la vuelta a todo. Un porche. Voy a decir un porche que rodea toda la casa. Sí, porche sería más adecuado. Un porche que rodea toda la casa. Una veranda. Sí, yo pensé que era las típicas maderitas que delimitan el perímetro, ¿no? Sí. Como una verja, ¿no? Pero no. Curioso. Bueno, ¿qué más quería comentar yo de esto? Nada, que lo que comentábamos, 260 páginas y tan solo 9 capítulos
a veces bailo los capítulos, pero sí, no hay capítulos. Para el lector dejarlo, pues es un poco difícil. Tienes que... los capítulos rondan las 40 páginas. Sí. Realmente no encuentras un punto clave donde dejarlo, y a mí se me ha hecho pesado en ese aspecto, más que nada por el tiempo. Maldita sea, ojalá tuviera más tiempo. Pero, no sé, ¿qué te ha parecido a ti esta estructura de capítulos tan largos? Estoy acostumbrado a otros tipos de capítulos en los cuales son más cortos pero más densos. Es verdad que pues si lo quieres dejar, porque a lo mejor no te da la vida, básicamente lo tienes que dejar por en medio y tienes que recordar dónde lo dejaste. Bueno, como un capítulo normal y corriente cuando te duermes por la noche y se quedan medias, dices, bueno, pues recapitulo 5 minutitos y a ver qué tal. Pero bueno, las sensaciones es lo que decimos, la lectura es ávida y por lo tanto... Sí, sobre todo, yo me quejo sobre todo del primer capítulo. El primer capítulo se me hizo, no puedo con él, de verdad. Pero luego la verdad es que se ha hecho muchísimo más rápido y fluido de leer y muy entretenido el resto de capítulos. Sí. Así que sí. Bueno, si quieres empezamos ya con la segunda, tercera sección. La primera era el contexto como tal, la autora, el segundo el contexto de la obra. Vamos a empezar ya con la tercera sección, tercera, así como lo ves. Y es la psicología de los personajes. Vamos a hablar un poquito de nuestros personajes, ¿no? Sin hacer mucho spoiler. Simplemente viendo quiénes son y si tienen o no tienen evolución. Tampoco haríamos mucho spoiler porque ya te tengo que decir que las 5 primeras páginas ya ¡pum! Te mete ya quiénes son, como el Cluedo, ¿no? Sí. Totalmente. Es que al final eso es lo que vamos a tener, ¿no? Una casa encerrada con 4 individuos al principio, luego según alguno más, y ya está, y tenemos que conocerlos y saber qué intenciones tienen, ¿no? En esta casa, que supuestamente está maldita. Bueno, pues empezamos con el primero, si quieres. Venga. El doctor John Montague. Como quieras. ¿Qué me puedes decir de este señorito? Bueno, pues este señor, un estudioso, ¿no? Un supuesto estudioso, un poquito de toda la parte humanística, ¿verdad? Antropología y filosofía, que tiene pues cierto interés en lo paranormal, ¿verdad? Sí, es básicamente alguien que cree en lo paranormal, pero lo vive como un fenómeno muy tranquilo, ¿no? Es que es un señor muy calmado. No, y tanto. ¿Qué pasa? Pero que no tiene nervios esta persona. No sé, le metes un león yo qué sé, que abre la puerta y le sale un asesino, pues dirá, ok, aquí estamos. Y se va, pero se pondrá a dialogar o puede que jugar al ajedrez con el asesino. Básicamente, así como dicen los jóvenes de chill, ¿no? Totalmente. Pues sí, pues una persona muy taimada, ¿no? Sí, muy que sabe, que domina del tema o cree que domina. El problema está que él quiere hacerse notar dentro del mundillo. Dentro de la comunidad científica, realmente. Exactamente, quiere evidenciar los fenómenos paranormales, cosa que la gente se ríe de él, entiendo, ¿no? Sí, desde luego, creo, según recuerdo, se burlaban un poquito de él, sus compañeros al principio, ¿no? Entonces él descubre el house, ¿no? Sí. Y es ahí cuando empieza la acción, ¿no? Decide, esta es la mía, de aquí voy a poder sacar pruebas tangibles, realmente, ¿no? Y necesitaré gente para que pueda venir a hacer las comprobaciones, que me ayude, necesita ayudantes. Efectivamente. Y ahí es cuando se meten los otros personajes. Se unen los otros 3 personajes principales. A nivel de evolución del personaje, yo no vería demasiada evolución. Se trata, como hemos comentado, un relato al final corto, también no da mucho que evolucionar. Efectivamente. Y son 6-7 noches las que pasan en Hill House, por lo tanto no da pie a evolución. No. Entre comillas. Hablaremos de otros personajes, ¿no? Pero sí, no tenemos simplemente, pues, Vale. Sí. Podemos pasar al siguiente personaje. Y ya que estamos hablando del Dr. Montague, espera, ¿vale? ¿Qué me puedes decir de su mujer? De su mujer, bueno, vale, vamos a hablar de su mujer, ¿no? ¿Quieres hablar de su mujer? La señora Montague, ¿tiene nombre esta mujer? Sí, supongo, pero... Por ahí estará apuntado. No sé, bueno, pues tenemos a la señora Montague, se une posteriormente pero no tiene demasiada evolución tampoco. Está obsesionada con un objeto que se llama planchette. Que yo tuve que buscar lo que era una planchette. Básicamente, yo también. Otro vocablo. Otro palabra aquí, curioso. Y, bueno, pues una señora, pero que nadie la entienda. No.
Está como una regadera. Ya hablaremos de ella. Sí, pero totalmente. No evoluciona demasiado tampoco. Es una señora que va a lo suyo, que le importa... Tres pinos. Tres pepinos su marido, ¿verdad? De hecho, se presenta en la casa con lo que yo diría que es su querido. Sí. No es un spoiler, son elucubraciones. Aquí hay muchas elucubraciones. Muy acertadas, creo yo. Se presenta con el chofer que crees que es el chofer. Al principio crees que es el chofer, yo también lo creía. Creo que no es el chofer, ¿no? Es el director de un colegio. Totalmente raro. ¿Qué hace ese señor aquí? Llamado Arthur. Arthur, sí. ¿No? ¿Podemos decir algo de Arthur? Hablaremos más adelante, vale. Si no, después le haremos un poco. Que se está acostando con la señora Montague, básicamente. ¿Estás seguro? Solo tiene su pistola bien cargada. En fin. De nuevo. Pues, referente a la película, sí. El Dr. Montague aparece en la película. No como tal. No, aparece con otro nombre. Aparece con otro nombre. Marrow. Dr. Marrow. No tiene relación con ningún nombre del libro. No. Es más, el Dr. Marrow es un cabroncete. Un poquito, Liam Neeson, ¿no? Sí, ya lo conocemos un poquito de otras películas. Pero no le toques las narices a Liam Neeson. No, porque nos va a llamar. Y nos perseguirá a nuestra muerte. Exactamente. Bueno, pues un poco en la película se ve que en vez de ser un doctor que cree en lo paranormal, es un estudioso del miedo. Sí. Y lo que hace es... Vaya. Nos vamos a reír un poco. El cabrón, porque no tiene ahora. No tiene otro nombre. Lo que dice es, vamos a hacer como que hacemos un estudio del sueño. Y vamos a acojonar a estas personas. Y vamos a acojonar a estas personas. Básicamente lo pone en el periódico y dice, a ver, necesitamos sujetos de prueba. ¿Qué pasa? Que entra gente, hace como un cribaje, ¿no?, de la gente que le interesa y los mete en Hill House. Que él no tiene ni idea de que está encantada. No tiene nada, realmente no se ha informado de nada de Hill House. Bueno, mentira, se ha informado de su pasado un poquito por encima, pero elige la casa por elegirla, realmente, no... Y luego en la serie, directamente, el doctor, ¿aparece o no aparece? Sí que aparece. ¿Ah, sí? Sí. En tan solo un capítulo, diríamos que es casi una referencia. De hecho, la serie, ya hablaremos cuando hablemos de la parte de spoilers, ¿no? Sí. Pero la serie va más de referencias al libro que de otra cosa, ya lo veremos más. Pero aparece tan solo en un capítulo como psicólogo de Eleanor Barranell. Uh-huh. Y ya está. En fin, bueno, efectivamente, no, sí. Bueno, una pequeña anécdota. Pasemos al siguiente. Venga, siguiente personaje. Al final. Vale. ¿Sí te parece? Me parece bien. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Hablamos de Luke. Luke, venga, heredero de Hill House. Luke en el libro viene a ser el heredero de Hill House. Sí. Porque la propietaria es su tía. Efectivamente. Su tía no lo quiere. Lo tildan de ladronzuelo, mentiroso. Es un nini de la vida. Es un nini de la vida. Entiendes que es ricachuelo y ya está. Y que ha vivido de su vida y tal. Vive del dinero de otros, diríamos. Y no... A ver, no es mala persona. No. De hecho, se le ve una persona muy correcta, ¿verdad? Entonces, no tienes... Es un vividor. Sí. Pero no siendo bueno. Básicamente, no tienes muy claro por qué le odia tanto su tía, la verdad. Porque es un gamberrete. Pero yo diría que esta mujer se quedó como en su etapa adolescente de Luke y no se le ve, tampoco es que sea una divina persona, ¿no? Pero antes de luego, durante toda la obra no le ves ser mal. No. Es más, tiene tiene la fachada de malote o de creído, ¿no? De creído y de que quiere, con que es el único, él se entiende que el doctor ya está a una edad que ya no va a ligar y tiene un poquito el interés amoroso, ¿no? Y tiene dos mozuelas ahí, o sea, todo interesante, pone un poco de fachada, pero es buen chaval. Pero incluso se relaciona bastante con el doctor Montague, quiero decir, ¿no? Sí, juega en ajedrez. Sí, constantemente. Pero y sí. De la película, ¿qué me puedes decir de Luke? De Luke, bueno, de la película pues tenemos a un imbécil. No sé. Un imbécil que tiene insomnio. Sí, ya está. Y se va paseando por la casa y punto. Y punto. Ya está.
Sí. Owen Wilson. Señores y señoras, no sé. Ha envejecido bien. Lo vi... Owen. Sí. Nuestro querido Owen. Lo vi ayer y dije, hombre, pobre hombre. Un poco mucho, pero... Era feo de joven. Hombre, año 99. Sí. Así como 24 años, madre mía. Así como Catherine Zeta-Jones ya a mí me pegó un poco joven para tal. La veía en la película y dije, joder, a lo mejor ha envejecido mal ella, pero... No, desde luego, sí. Bueno, y Luke en la serie... Bueno, básicamente si hablamos de Luke es uno de los hermanos. Es uno de los 5 hermanos. En la serie se basa en una familia en concreto, 5 hermanos. Y es uno de los hermanos de los últimos, que son 2 gemelos. Sí. Y aquí, hasta aquí podemos leer, porque si no, spoileremos demasiado. Sí. Por lo tanto, un poco más. Pertenece a la familia. Sí. Un joven correcto también, sí. Y que toma malas decisiones en la vida. Básicamente. Luego, siguiente. Son pocos los personajes, igual. Sí, desde luego, sí. Parece que aquí estamos narrando mucho, pero... No, como hemos Luego dicho, sí. tenemos a Theodora, Theo para los amigos. Theodora, que no sabemos su apellido, no lo quiere revelar. No. Lo que sabemos es que yo apunté de personalidad empastelada. Empastelada. Que yo no la habría definido como empastelada. ¿No? Es una chica como vive la vida. Muy alegre, muy vivaracho, ¿no? Pero empastelada... Pero con los pies en la tierra, diría yo. No. No sé hasta qué punto. Es que creo que tiene los pies en la tierra, pero sí que va diciendo, en plan, se protege haciendo fantasía de cómo es, de que todo está muy bien. De que todo va bien. Todo sin problemas, pero al final es eso, ¿no? No sé. Me da esa sensación de... O sea que sí, ¿a ti te gustó la palabra empastelada? Sí, la puse empastelada. Bien. A lo mejor por algún comentario que hace en el libro. Es verdad que cuando... Sí que a lo mejor tiene alguna evolución, no evolución, sino que se revela un poco más su personalidad. Sí, yo te tengo que ser sincero, no acababa de entenderla en ocasiones. Bueno, hacía acciones que digo, ahora no te estoy entendiendo. Quizá es porque el libro está narrado mucho desde la perspectiva del último personaje que vamos a comentar, que es Eleanor. Y Eleanor tampoco la acaba de entender, desde luego. No. Entonces, a mí me daba la sensación de que no sabía si lo que veía en el libro era impresión de Eleanor, o realmente estaba pasando así. Y era un poquito extraño. Y digo, no entiendo el comportamiento de Theodora a veces. Básicamente, el personaje que se nos presenta es feliz de la vida. Sí. Aunque pasen 1000 cosas, ella lo ve siempre desde el punto de vista optimista y positivo, pero yo creo que es al final, a lo que te he dicho, es la armadura que se pone para no tener... Para que no le afecten las cosas. Bien. En la película, ¿qué me dirías? Pues creo que ahí la han clavado un poquito bastante. Es Catherine Zeta-Jones. Efectivamente. Pero con un poquito de puterío. Y yo diría un poco más sexy, ¿no? Un poco más de enseñar que la hacía, ¿no? Sí, pero yo creo que, yo me la hubiera imaginado un poquito más así también. Bueno, no lo sé. Yo la imaginaba como la típica chica alegre. Una chica, sí, una chica alegre. Es típica. Sí. La gran palabra de Alberto, es verdad. Sí, no, sí. Sin la sensualidad. No, realmente la ropa que se presenta en la película no es adecuada porque ella siempre, mientras tiene la ropa, habla de... Hablaremos de eso. Habla de jersey, realmente no habla de ropa provocativa en ningún momento. Pero te aparece en la película. Efectivamente, por lo tanto, no. Salvo lo que sí que vi en la película, y un poquito, la personalidad sí que la vi bien reflejada. Sí, eso es verdad. ¿Y en la serie? Básicamente es una de las 4 hermanas. La tercera hermana. Poca cosa podemos decir. Sí, poca cosa podemos decir, pero yo creo que también está bien lo que pasa. No, spoileraremos. No, sí. ¿Vale? Seguimos. Y última protagonista. Yo antes de hablar de la última protagonista, que querías hablar de la última, podríamos hablar un poquito de Hugh Crane. Vale, Hugh Crane. Vale, como protagonista... No sale como tal en la obra, pero es importante en las 3, tanto en el libro como en la película, como en la serie. Vale. Y quien construye la casa en el libro. En el libro, básicamente, es un señor que quiere construir la casa para su familia. Quiere vivir
bien, es un señor que ha hecho mucho dinero, mucha fortuna, y por X desgracias que no comentaremos. No, porque sería entrar en spoiler, pero básicamente pues le sale un poquito mal. Sí. Y bueno, de aquí vendría un poquito la supuesta maldición, ¿verdad? Un poquito... Yo no la he acabado de... Si te soy sincero, no le he acabado de entender la... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale todo eso? Bien. Pero bueno, luego comentaremos. Sí. Solo comentar que en la serie la familia se llama Los Crane. En la serie hacen referencia a él. Y en la película... Bueno, porque en la serie, de hecho, el padre de la familia es Phil Crane. Sí. Y la película... Y en la película, sin entrar tampoco... Bueno, yo creo que en 1999 hemos tenido... Sí. Básicamente es el fantasma principal. Sí, es el fantasma de la casa. Me sabe mal decirlo, pero... Mira, 1999, 24 años. Tampoco es demasiado spoiler, quiero decir. Se presupone que el señor que construye la casa es el que la está poseyendo, pero bueno. Sí. Cositas. En el libro, bueno, ya veremos. Ya veremos. Venga, y último personaje. Bueno, podríamos hablar de otros dos. Sí, pero bueno. Más adelante. Más adelante. Vale. Último personaje como tal. Si no importante. Sí. La protagonista. Eleanor, Nell. Vale. ¿Cómo diría? Bueno, ¿cómo la representarías? ¿Cómo dirías que es? Pues una chica que ha estado encerrada toda su vida, que no... Cuidando a su madre. Cuidando a su madre, efectivamente. Que no tiene idea de nada, que no sabe socializar. Soñadora. Es totalmente soñadora, pero muy desapegada de la realidad. Se nos presenta un poco la escritora ahí, en su concepto. Creo yo también que sí. Y infantil. Infantil. No sé, es lo que comentábamos un poquito, ¿no? No sabe controlar bien sus emociones. Tampoco, efectivamente. Las emociones todo el tiempo las estamos leyendo de ella. Totalmente, como decíamos, el libro está narrado sobre todo desde su perspectiva. Es como sí, bueno, a veces tenemos la perspectiva de otros en algunos momentos, pero se centra sobre todo en ella. Y es verdad que, pues... Sus emociones van y vienen, pero completamente. Sí. En la misma página podemos estar leyendo cómo critica a Theo o a Luke, y más adelante, cómo los ama. Sí, y a veces no quiero ir a Hill House, pero sí quiero ir a Hill House. Pero sí, y esto constantemente. Sí. Es una chica muy indecisa en la vida, la única decisión que toma es ir a Hill House. Para desentenderse un poco del contexto familiar que sufre, pero que ya leeremos en algún momento, bueno, a continuación, en la siguiente sección, que es más spoilers. Por eso, la evolución del personaje sí que no la podemos relatar porque sería al final un spoiler. Sí. Y por lo tanto lo dejaremos con eso. Te presenta esa figura soñadora, ¿no? Con la inseguridad de sus emociones y nada, que quiere vivir un poco la vida también. Totalmente. Sí. Pues diría eso. Y nos queda un último personaje. ¿Un último? ¿Solo uno? Bueno, los dos que tú me ibas a comentar, yo los comentaría luego, porque son más secundarios que otra cosa. Sí, son secundarios. Pero hay uno muy principal, más principal incluso que Leano. Hill House. Bueno, vale, ahí me has pillado. Sí, la casa es un personaje sin duda, desde luego. ¿Qué me puedes comentar de Hill House? ¿Cómo se nos la presenta? ¿Cómo se nos presenta? Una casa malvada. Malvada desde la primera descripción, la primera página ya dice que es oscura. Es oscura y todo lo que mora ahí, lo hacen en soledad. En soledad Esa frase me gustó muchísimo. Las descripciones que ya nos meten de primeras es decirte, es malo. Es mala. No vale. No te acerques. Básicamente te están a nivel... Bueno, digamos psicológico, ¿no? Ya te están, a nivel de subconsciente, ya te están metiendo todo el tiempo de que Hill House es mala. Yo creo que juega un poco con eso, ¿no? De que ya te... cuando ves a los personajes entrar, tú ya sabes que es malo. Totalmente. Y te mete sensaciones... las sensaciones que yo he tenido con este libro es que un poco te transmite este malestar. Sobre todo las noches... O sea, las noches en Hill House son terribles. Y sobre como tú leas el libro por la noche y te toque leer un trozo de noche, yo he llegado a decir, esto da miedo. Yo miedo no como tal, pero sí que la incertidumbre y el caos
que te intenta generar Hill House. Sí, parece que no puedes salir. Pues eso, a mí es lo que se me transmitía. Sí. Y agobio, ¿no? Agobio, y ese pensar, decía, joder, pues a lo mejor es que desde el principio ya en mi subconsciente ya me lo han metido así en cazador, mala. Y al final, pues tienes esa sensación de que leas la descripción, que leas todo, tiene algo malo. Algo malo, desde luego, sí. A pesar de que los personajes intentan a veces, bueno, sobre todo ella, ¿no? Buscar la parte positiva, ¿no? Sí. Quizá porque es lo único que tiene en la vida. Sí, básicamente. También se nos comenta que la casa está desangulada, ¿no? Que no tiene... Está mal. Que está mal construida. Craig no tenía mucha idea de construir casa. Que Craig no construía la casa, la pagaba y dijo, bueno, pues... Bueno, a mí me da la impresión de que este señor la levantó con sus propias manos. Pero, bueno, pues que no tenía mucha idea de construir casas. Fuera el que paga o fuera el que lo hacía. Por eso su mujer ya no quiso llegar. No. Me callo. Vale. Sí. Y eso. Sí. Totalmente. Pues con esto cerraríamos un poco ya los personajes principales. Sí que hay dos más, pero son su... igual que Arthur y la señora Montague. Bueno, que son los señores Dudley, simplemente, ¿no? Sí, son los que se ocupan de la casa. Tenemos al señor Dudley, que casi ni siquiera sale, y la señora Dudley. Muy graciosa. Muy graciosa. Sí. Ella recoge las 10. Sí, recoge las 10. Y si alguien grita, ella no lo va a decir. Ella no lo va a escuchar. Ya está. Bueno, ya hablaremos de ellos. Pues nada, empezamos en la sección, penúltima sección, ¿no? Sí, la sección de spoiler. Spoiler, vamos a empezar con spoiler. Y vamos a destripar el libro entero y a compararlo también un poquito con sus dos adaptaciones. Básicamente, que se nos va de las manos. Venga, vamos. Venga, empezamos. La historia empieza un poco con eso, nos presentan los 4 personajes directamente. Los 4 principales, el doctor Montague, Luke, Eleanor y Theodora. Así como nosotros les hemos presentado, básicamente. Parece un cluedo, porque ya sabes que van a ir a una casa. Y que alguno va a morir. O todos o ninguno. Bueno, ninguno es poco probable. Era difícil. Pero van a sufrir. Sí. Y lo sabes, como el cluedo. Sabes que esto va a acabar mal. Se nos comenta que Hill House tiene 80 años, en la película son 130, en la serie son 80, si no voy mal, un poquito. Bueno, a ver, muchos años, tiene muchos años la casa, desde luego. Los 5 céntimos de la historia es que básicamente el doctor la ha alquilado para 3 meses a la señora... A la tía Luke. Y creo que se llamaba Janet, pero no me hagas mucho caso. Ni idea. Janet al menos se llamaba así en la serie, pero... La alquila y la quiere para eso, para su experimento paranormal, porque ha leído que ahí nadie quiere tocarla. El pueblo... Que enseguida que viene alguien, a una semana está fuera. Cuando pasa una semana, se va de esa casa. ¿No? Y que el pueblo, pues, no quiere ni hablar de ella. Ni acercarse. Y es más, te miran mal si hablas de Hill House. Sí. Y el pueblo se llama Hillsdale. Muy bonito eso. En fin. Se nos comenta ya, empezamos con Eleanor, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación de Eleanor en la...? Bueno, pues Eleanor, pues una mujer ya hemos comentado un poquito, ¿no? Ha estado cuidando de su madre toda la vida. Sí. Tiene una hermana, un poquito una hermana... Hija de su madre. Totalmente. Y su hermana está casada y bueno... Y su cuñado no es mucho más inteligente que un bonobo o un... otro señor que dice, yo creo que el cuñado debía de ser la representación del marido de Shirley. Básicamente. Porque menudo señor, de verdad. En fin. No conocemos mucho de la hermana y del marido de esta. Pero bueno, ella básicamente ha estado cuidando de su madre, una mujer que no, casi no se podía ni desplazar ya al final de su vida. Y golpeaba las paredes constantemente, para ¿no? que acudiera en su ayuda. Para que Nell fuera y la ayudara pues, a ir al baño, a comer, a lo que fuera. Y ahí tiene el trauma. Tiene un poquito de oír golpes constantemente, exactamente, ¿no? En la película se representa bien eso. Sí, en la película sí. Pero de hecho, realmente la película, el principio... Es lo mismo. Es calcada el libro. Luego al final ya es un puto desmadre. Pero el principio es calcado el libro. Bueno, pues eso. Nell decide
después de todas estas movidas familiares, porque la madre ha muerto, tema de herencia, la madre muere, sí, tenemos problemas. Pues decide coger el coche que tienen a medias con su hermana. Sí, que su hermana no se lo quería dejar. No se lo quiere dejar, pero y el marido, en plan, ni de coña, que tú no te vas. Que no lo devuelves, básicamente. Sí. Y ella dijo, bueno, realmente no lo devuelve. No lo devuelve. Ahora he caído. Con el puñado tenía razón. Pero bueno, y ya lo hablaremos. Sí. Básicamente, pues eso. Él, con su poderío, dice, hasta pues aquí. Me voy. Nunca he vivido una vida, por lo tanto, cojo el coche y a fregar. Es la única decisión. Creo que ella necesitaba hacer eso, desde luego. Luego sale mal. Sí. Pero desde luego tenía que salir de ese ambiente completamente tóxico de su familia. Y bravo por ella por tomar la decisión de coger el coche y pirarse. Básicamente. Se encuentra con una señora random que le dice, rezaré por ti. Sí, básicamente. No sé si esta señora random representa algo. ¿Tú crees que representa algo? Cambios que quiere hacer la autora a lo mejor de lo que vendrá. En plan de augurarle un buen futuro sabiendo que no. Sí, tal cual. Pues sí. Cositas. Bueno, ella coge el coche y se pira. Y se pira. ¿No? Y nos escribe absolutamente todo su puñetero viaje por carretera. Desde que toma su café en Hillsdale. Sí. Paseando por los prados, bueno, por la carretera, sí, lineal. Ve alguna mansión, una mansión con 2 leoncitos. Dos leoncitos. Genera la fantasía de vivir ahí. Mientras está tomando el café también, ve a una niña que toma de una tacita de estrellas. Y ella dice que querría tomar ella eso, ¿no? Es un poco la infantilización. Sí, es decir, ella, o sea, la niña quería tomar de su tacita de estrellas, ¿no? Y como estaba en un bar, pues sus padres le han dicho, no puedes, ¿no? Y Eleanor, para sus adentros, pensaba, insiste en tu tacita de estrellas, reclama tu tacita de estrellas, ¿no? Es un plan que no dejes de querer lo que te hace feliz. Y yo creo que es un poco la voz que tiene la autora en su vida personal, ¿no? Sí, ¿no? De que reclames un poquito lo que es tuyo y que... Vale. Luego, después de esto, coge el coche y llega a las puertas de Hill House. Llega a la casa cerrada. No, tiene un poquito de problemas para entrar, ¿no? Porque el señor Dudley no le quiere dejar entrar. Básicamente un poquito cabroncete también. Sí, pero bueno, o sea, sabe que tiene que llegar, pero se la suda. Sí, porque al fin, es verdad, no hemos comentado cómo saber cómo llegar a Hill House. Bueno, el doctor Montague se ha puesto en contacto con ella, ¿no? Envía cartas. El doctor Montague hace como una selección, ¿no? Sí. De un montón de gente que tenían una lista, ahora no recuerdo de gente que no le contesta. La mayoría. Gente que ha participado en algún evento paranormal. Sabemos que en él... Esto ahora me he acordado, es verdad. Es verdad. Una lluvia de piedras. Sí, él cuando era pequeña sufría una lluvia de piedras. Efectivamente. Y no sabían de dónde venían las piedras. Según la madre, pues eran los vecinos que los tiraban piedras. Que estaban enfadados con ellos. Sí, que estaban y sin ningún motivo. Y sin ningún motivo. ¿Otra representación de Shirley? Puede ser, no lo sé. Pues sí. Y a la base de eso se queda como algo paranormal, ¿no? Y ella, pues, ha consultado, la ha dado a conocer al mundo en algún momento y por eso el doctor Montague tiene un registro de él. Exactamente. ¿Y Theodora? ¿Theodora qué le pasaba? Yo tampoco. Bueno, o sea, Theodora se había apuntado también por algo que le había pasado. Pero bueno, no recuerdo. Se peleó con su compañera. Recibió la carta, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y luego llega a Hill House. Sí. Después de recibir la carta con las indicaciones precisas. ¿De cómo llegar? Recuerda que no tenían Google Maps. 1950, señores y señoras. Y pues se encuentra el señor la deja pasar después de un encontronazo, ¿no? De que se empiezan a decir... Que sí que no. Vaya, joder. Y cuando llega a Hill House, lo primero que dice es, ¿qué cojones hago aquí? Pero ¿a quién se le ocurre venir aquí? Y dice, pero si la veo y me da miedo. Da miedo solo de verla, ¿no? De su silueta oscura y tenebrosa. Me acuerdo de la frase, no quiero estar aquí. Sí, pero tal cual. Pero bueno, ahí me quedo. Básicamente. Llega a Hill House, se le presentan a la señora Dudley, que es la mujer del señor Dudley, del que le abre la puerta. A malas. Y básicamente la señora Dudley es como un cassette. Repite constantemente las mismas frases durante toda la obra. Ella sirve la comida a las 6. La recoge a las 10. Y luego lo mismo para la cena. Para la cena sí, lo mismo. Y no se quedan de noche, cuando oscurece se van. Eso la película sí que lo repite también muy bien. Y en la serie también.
Ah, en la serie también, es verdad. Sí, en la serie también. También existen los Dudley, tienen mucho más protagonismo en la serie. Sí. Y básicamente creo que los personajes se ríen de ella todo el tiempo, porque es como... Es que es un NPC. Es un NPC. Totalmente. Y tú pulsas el botón A y te dice las mismas frases constantemente. Y no hay evolución. Un diálogo. Tiene un diálogo. Tiene con la señora Montank, cuando hablan de la... Es verdad que dije, esta señora habla más. Habla más, pero... Yo creo que se bugueó el sistema y saltó de más. Pero bueno, nada, que el NPC está todo el tiempo diciendo que sí. Es un ente que ronda por la casa. Y que nadie, que por la noche nadie se queda. Solo ellos y que se pira. Sí. Es más, Eleanor llega y el doctor aún no ha llegado. No ha llegado nadie, es la primera en llegar. Es la primera en llegar, le dan una habitación con un color amarillo, creo. O azul. Ahora no me acuerdo. Creo que era azul. Azul, ¿no? Sí. Y luego a Theodora le dan... Bueno, entra en Hill House, se nos dice como que entra, si tenemos la disposición, es como una mansión laberíntica, sí, no lo describen, porque nosotros lo leemos, no entendemos. Tienen como unos pasillos interiores que no tienen ventanas al exterior. No, pasillos además que se conectan con otros pasillos y otras habitaciones. Como que para llegar a la cocina tienes que atravesar tres habitaciones diferentes. Como un octágono dentro de otro octágono, sí. y nada, es un lío. Un laberinto. Lo único que me queda claro es que tienen una escalera que sube al piso de arriba y otra de los habitaciones. Que diría yo que está en el vestíbulo y ahí están las habitaciones. En la película se nos representa no una mansión, sino un palacio, eso ahí... Aquello, sí, lo de la película es tremendo. Sí, eso ya no es una mansión. No. ¿Y en la serie? Pues... Yo creo que la serie está bien representada. Sí, Hill House está bien representada. O sea, y es muy chula como está realmente, como se ve. Sí. Y... además la vemos en la serie más abandonada y posteriormente abandonada. Antes y después. Y da ese contraste. Aquí todo el tiempo es la misma Hill House. Sí. No la vemos abandonada. Bueno, eso, llega Leonor y nada mucho más. A mí yo apunté por aquí que les dice que nadie los oirá. Sí, por la noche. Que si alguien grita, que divertido, ¿no? Bien, sí. Que luego pasa algo... Y la señora Dudley se estremece en su casa, 10 kilómetros en Hillsdale, ¿no? Que dice, o sea que sí, que realmente nota lo que pasa en Hill House, está como conectada esta señora. En fin. Luego la segunda en llegar, ¿quién es? Theodora. ¿Y qué me dices de ella? Bueno, ¿qué decir? ¿Por qué llega? ¿Por qué llega? ¿Por qué llega? Pues por la misma razón, ¿no? No, pero ¿por qué se va? ¿Por qué coge el ir a Hill House? Bueno, ya lo has comentado un poquito por encima, ¿no? Está de morros con su compañera de piso, ¿no? ¿Compañera? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Compañera o no, podría ser su novia. No lo sabemos. El libro no lo especifica. Pero sí. Curiosamente, las dos adaptaciones, tanto la película como el libro, hablan de que Theodora tiene novias. No, el libro no, la película y la serie. La película y la serie, cierto. Sí, habla que tiene novias y en el libro sí que hay, yo te tengo que decir, hay cierta tensión sexual, al menos. ¿Yo se nota? Sí. Al menos yo lo noté. Dije, bueno, qué raro, ¿no? Hay este jugueteo que hay entre las dos. Pues sí, entre él y Theodora. Que en la película de primeras ya te dicen que Theodora ya lo es, ha tenido pareja de ambos sexos. Y como que en él parece con que yo no he vivido nada, no lo he experimentado, a lo mejor el experimentar con una chica a lo mejor no es de ser desagrado. Sí. Y eso, el libro tiene este juego que no sabemos muy bien. No. Yo creo que por la época no podía ser mucho más explícito tampoco. Realmente. Pero sí, es verdad. Yo creo que Eleanor se alegra tanto en cuanto llega Theodora que le habla como si la conociera de toda la vida. Me sorprendió muchísimo a mí como si fueran amigas de toda la vida. Sí. Y no se habían visto, ni siquiera sabían cómo se llamaba la otra. Pero viene del carácter que hemos dicho de Theodora, de ser tan... vivir las cosas y tan... Sí, pero es que en él también, en ese momento. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque al principio, bueno, pues la vemos como... no sé, muy poco decidida todo el rato, muy indecisa, pero cuando llega Theodora, vamos, pega saltos de alegría. Básicamente. Yo creo que porque se siente agobiada al ver... Es verdad la señora Dudley y la casa, ¿no? Y el cuarto que tiene, que es como una mansión entera para ella. Sí, solo para ella. Oscuras. Bueno, luego aparece Luke, ¿no? Sí. Bueno, Luke y el Dr. Montague aparecen al mismo tiempo. Sí. Después de que Theodora y Nell hayan ido a dar paseo,
hayan ido para un arroyo. Se dice que las asusta un conejo. Sí. Que yo no sé si era un conejo o era otra cosa, pero bueno. No se llega a especificar. No. Y nada, se presentan, jiji, jaja, y se reúnen en el salón, donde van a ocurrir casi todas las reuniones. Sí, todas las reuniones están allí con una chimenea, ¿no? Que tiene un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez, y creo que el salón conecta con el vestíbulo. Con el vestíbulo por un pasillo angosto, ¿no? Un pasillo cerrado. Y poca cosa más. Se dan a conocer un poquito más en esa primera noche y ya está. Y yo aquí apunté cenefa de cabezas de Cupido en el salón. Que eso sale en la película y es cuando yo relacioné que dije yo, esto lo he leído y esto lo he visto. Y poca cosa más. Aquí se cuenta sobre Hill House. En esta primera reunión es cuando realmente el doctor les empieza a contar sobre Hill House. Historia de Hill House, rápidamente, ¿no? Hugh Crane construye la casa, cuando la tiene construida se lleva a su mujer y a sus 2 hijas. Y la mujer pues tiene un accidente por el camino, se tropieza el caballo, otro se y el carruaje se empotra contra un árbol pero justo en la entrada de Hill House. Cosa que vamos a ver reflejada. Bueno, pues muere la mujer. Muere la mujer y las 2 crías se crían allí, ¿no? Sí. Y bueno, da la sensación de como que Hugh Crane después de esto... Yo tengo aquí apuntado que incluso metieron el cuerpo de la mujer en la casa. Luego de morir. Puede ser. En plan, después del accidente lo mete, claro. Yo dije, bueno, esto lo apunto por si hay alguna relación en el futuro. Por si luego más adelante. Pero bueno, luego se habla de que hay 2 mujeres, que él se casa con 2 mujeres más, ¿no? Sí, pero yo creo que es como que se va a vivir fuera. Deja a las niñas un poquito... No, la primera es, se muere, se casa con otra mujer, ¿sí? Y la mujer muere de una caída. Otra que se muere, sí. En Hill House, creo. Y la tercera sí que el dueño ya se va a vivir por Europa, dejando a las hijas por ahí, al cuidado de alguna criada. Exacto. Y básicamente la tercera mujer aquí te dice que muere de tuberculosis. Que también muere. Y pues Hugh Crane no volvemos a saber nada de él. Está por Europa. Y dice que muere poco más después de su tercera mujer en el extranjero. Y poco más. Y las 2 niñas pues crecen, ¿verdad? Sí. Y heredan la casa. Y la casa pasa a ser de la hija mayor. Sí. Porque... Y la otra está casada, ¿no? Sí, la hija menor se llegó a casar, llegó a irse del pueblo. No sé si del pueblo, pero... No quiere saber nada de Hill House, se casa y se va. Y la mayor es la que se queda, porque la mayor es... Bueno, te dicen que es una chica muy cerrada también. Sí. Que no quiere salir. Y lo que pasa es que cuando muere su padre... heredan la casa. Y en un principio ella no quiere la casa, la pequeña, pero luego... Pero luego sí. Sus dineros debe valer. Y empiezan a tener discusiones heavy, ¿no? Muy heavy, sí. De que tal y que cual. Lo que pasa es que la mayor muere de neumonía en la casa. Pero tenemos que decir que antes de morir de neumonía contrató a una chica del pueblo para que la cuidara. Sí. Y cambia el testamento. Y no cambia el testamento, básicamente hace que la criada que la cuida pues se quede con la casa de Hill House. Lo que a la hermana pequeña pues le da un síncope. Sí. Y parece que... la empieza a acusar. Pero se dice que incluso... llega a entrar en la casa. Que ahí ya no sabemos si realmente es la hermana pequeña entrando a la casa... o las alucinaciones que tiene la propia criada. Las alucinaciones de la criada o incluso a ella la maldición. Sí. Que vete tú a saber. La criada lo que se dice es que no vive bien. No. Desde que hereda la casa, ahí como te la rechaza, ¿no? Sí, es como... o sea, me imaginaba a ella cada vez más decrépita, ¿no? Bueno, la criada acaba muriendo también. ¿De qué manera? No recuerdo, ¿cómo? Recuérdamelo. Se suicida, ahorcada. Vale. ¿Te acuerdas? Hay una escalera. No hemos hablado de esto cuando hemos hablado de Hill House. Eso biblioteca. Es lo que coincide en las 3 series. Hay en las tres. En la película, pero no es una biblioteca. No. Pero sí que existe esta escalera de metal, la escalera de caracol. En el libro tenemos justo al lado de la entrada una torre. ¿Sí? Y en la torre está situada la biblioteca. Y en la biblioteca, para subir al balcón que tiene la torre, ¿no? Sí. Tiene una escalera de caracol. Se dice que ahí se colgó la criada. En la película se ve a una mujer colgada en la también escalera
de metal, pero del botánico. Ese es de un jardín botánico. De un jardín botánico que también tiene Hill House en el libro. Sí. Pero poca cosa pasa ahí. Sí. No. Y luego en la serie. En la serie La escalera de metal, que también se cuelga alguien. Sí. Si no hacen mucho spoiler de la serie, porque nosotros venimos a hacer spoiler del libro, efectivamente. Pero. Poca cosa más. Tenemos la escalera de metal y que sí que está situada, pero en la biblioteca. Sí. Y poca cosa más. Cuando muere la criada, pasa a sus primos, que son los Sanderson. Uy. Luke Anderson. Sanderson, perdón, sí. Conectamos ahora con el mundo de Brandon Sanderson. Todo está conectado. Y te dice que aquí la hermana acaba muriendo enloquecida de que quiere Hill House. Es como que recibe a los Sanderson también, ¿no? Sí. Y le vamos, fuera de aquí, que está mi casa. Pero... se acaba muriendo al poco. Y los Sanderson se dice que solo habitaron una semana. Es que es eso, a partir de que muere la criada. No, antes de la criada. Bueno, no sabemos. Entre la criada. No llega a vivir mucha gente. No. La criada se suicida y no sabes hasta si es la locura de la propia hermana menor la que imbuye a Hill House. La locura de la hermana, la criada, un poquito todo, ¿no? La desesperación de Hugh Crane, es un poquito todo. Igualmente, no es algo terrorífico, múltiples asesinatos y nada como así, no. A veces se plasman en algunas. Sí, no sabemos, o sea, aquí todo esto es la historia de la casa, ¿no? La casa entonces está maldita por una serie de sucesos trágicos, pero no realmente un asesinato, no realmente algo que digas, wow, es por esto, ¿no? Que la casa es malvada, está maldita, no. Bueno, a ver, la casa tiene lo suyo, ¿no? Como ya hemos comentado, está inclinada y eso hace que te marees. Y como te asomes un poquito más de la cuenta en la veranda, igual te caes. Exactamente, con lo que le pasa a Nell. A Nell en un momento, se marea de ver intentar mirar la casa para arriba. Como mire para arriba, pues te mareas y igual te caes para abajo. Pobre mujer. Bueno, luego pasa la primera noche. La primera noche... ¿Qué pasa la primera noche? Lo que hacen ellos es abrir todas las puertas, ¿no? Dejarlas todas abiertas por si tienen que salir. Salir, sí. Y básicamente, cuando se despiertan por la mañana, todo está cerrado, ¿no? Sí. Ellos creen que ha sido la señora Dudley, que llega prontito. Y porque tanto... Y todo el tiempo están pensando que la señora Dudley, que siempre que abre las puertas, siempre... Que ella está tocando las narices constantemente. Y... Bueno, realmente Theodora y Nell la ven. Cuando llegan, la ven cerrar una puerta. Pero no podemos afirmar que fuera ella la que cerrar las puertas constantemente. No. El doctor ahí tiende como que intenta... se enfada con la señora Dudley, ¿no? Sí, pero como que quiere un método científico, ¿no? Quiere primero averiguar si descartarlo lo que no sea paranormal. Claro. Y entiende de que con que los ángulos de la casa están mal, pues que las puertas... las puertas se cierran solas por eso. Pero bueno, a veces decían que ponían una maceta y también la puerta se cerraba. Acababa cerrándose la puerta mal. Y poca cosa más. Pasa la primera noche sin mucha más cosa. No. Y... podemos ir directamente a las noches, ¿no? Durante el día básicamente se va desarrollando un poquito pues la relación entre los personajes, ¿no? Sí. Y podríamos hablar un poquito de lo que pasa durante todos los días. Nell le tiene mucho aprecio a Theodora, constantemente ha peleado con ella. Luke todo el tiempo está detrás de Theodora también. Intentando ligar con ella, efectivamente. El doctor Montague lidia un poquito entre los tres. Sí. Se ríe, es el señor que ve a los niños. Porque son... Sí. No hemos dicho la edad, pero Leonora tiene 32 años. Sí, y los tratan constantemente de niños. De hecho, ellos se comportan como si fueran niños. Sí, y ahí está mi percepción de que a lo mejor es la propia maldición de Hill House. Con que hubo niños, de que te hace ver de que los infantiliza. No sé si podría ser, perfectamente. Pero bueno. Porque es que la verdad es que casi ningún personaje, una vez entra en la casa, se comporta de manera adulta, ¿no? No, uno intenta ligar con el otro, la otra se enfada cuando... Con cualquier comentario, casi con comentarios muy simples, que dices, yo jamás iría a haber pensado que eso va con mala intención. Pero sí, Nell constantemente está te amo, te odio con Theodora. Sí. Pero constantemente con Luke. Es en plan, mira qué caballeroso, pero qué imbécil. Pero, ay, qué mono, pero que no. Y luego, pues, Luke. Luke es Luke. Luke es un galán. Sí, no sé, poca cosa más. Y luego, pues, la señora Montague sí que está piradísima de la olla.
Arthur 3/4 también. Ya llegaremos a ellos. Sí. Pero sí, si quieres comentamos las noches, pero vamos a ver las noches. Igualmente, los días sí que descubren el ascenso, porque diremos, ¿qué hacen? Porque el que va a investigar es el doctor, los otros parece que están ahí para jugar. Sí. El doctor como que les da tareas, pero esas tareas es como investigar. Se las sudan, las tareas, básicamente. Y lo que hacen es, tengo apuntado en el primer día, descubren la habitación infantil. Cierto, vale, sí, la habitación infantil puede que sea importante, de hecho en la serie le dan bastante importancia. ¿En la serie? Sí. Es lo que definen como la habitación roja. Sí. Y... la habitación infantil, básicamente, en el libro se nos describe como una habitación que huele a húmeda. Que está cerrada. Cerrada. Que hace mucho frío. Pero solo en un tramo. Solo en un sitio en concreto. Cuando cruzas el marco de la puerta. Ahí dicen que hay un frío, pero polar. ¿No? Dices, jolín. Solo de atravesarlo. Sí. Y es más, van con medidores de temperatura. Sí, totalmente. Porque todo el mundo lo siente, no es una cosa que solo uno sienta. Y es una cosa constante. Para ellos, para el doctor es un fenómeno paranormal que investigar. Van con el termómetro y el termómetro les pone que la temperatura es correcta. Que ahí no pasa nada. Y eso es lo que quieren investigar. Van con metros incluso para notar la distancia de esa franja, ¿no? ¿De cuál es ese trozo, no? En el que hace frío. Lo único que luego te comentaré, solo hay una habitación infantil. Sí. Y no se habla de muchas más otras habitaciones. No, yo supongo, ya. Y hay dos niñas. Hay dos niñas, más adelante luego resulta que encuentran un libro que solamente va dirigido a una de ellas también. Ahí está. Bueno, que habla en singular, no es que solamente vaya dirigido a una de ellas, sino que habla en singular. Habla constantemente de hija, porque tal, porque igual, hija, no sé qué, ¿no? Un libro que escribió Hugh Crane. Sí, luego ya hablaremos de eso. Muy desagradable, pero... Sí. Pero realmente no, parece que solamente haya una, ¿no? Pero yo supongo que Hugh Crane simplemente quería que las dos niñas estuvieran juntas y que supongo que el libro, ya hablaremos más adelante, pero lo escribió solamente cuando tenía una. Hugh Crane, pero Hugh Crane se le va un poco la pinza, ¿eh? También. En el marco de la puerta de la habitación pone dos cupidos que dan puto mal rollo. Totalmente. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio? Ponen cosas que dan mal rollo en una habitación infantil. Exactamente. Pero bueno, Hugh Crane ya diseña esa casa y de por sí está mal. Sí. Todo. Segunda noche. ¿Qué pasó la segunda noche? El golpeteo. Golpes, ¿no? Sí. Que Nell los relaciona mucho con los golpes de su madre. Sí. Bueno, no lo hemos comentado, pero Theodora y Nell están conectadas sus habitaciones mediante un baño. Tienen las habitaciones, como digamos, tienen las habitaciones. Subimos el vestíbulo hacia arriba por las escaleras. A la derecha quedan, creo, las de Nell y las de Theodora. Yo también lo interpreté así. Están conectadas por un baño en medio, que se cierran por dos puertas, una a cada lado. Y luego en la parte de delante, quiero decir, a la parte izquierda del vestíbulo, estarían las de Luke y las del doctor. Exactamente. Sí. Y luego está la habitación infantil un pelín más allá. Sí. Y ya está. Sí. Y claro, cuando empiezan a notar los golpes, el golpeteo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Nell se va con Theodora, ¿verdad? Y se quedan en la cama. Sí. Y no pasa nada. Hasta que pasa, básicamente, el ruido, ¿no? Sí. Y cuando abren cuando el ruido ha pasado... Un frío, también notan un frío. Sí, notan frío. Esto es algo que podemos, definir. Realmente pasan cosas, ¿no? Sí. O sea, no es algo tampoco ni lo que comentabas tú, de uno de los personajes, ni nada, realmente... Pasan cosas, ¿no? Y cuando salen, es en esta segunda noche que Luke y el doctor hablan de un perro. De un perro que se ha colado. Hablan de un perro, pero no lo tienen muy claro. Se ha colado algún tipo de animal en la casa y algo que nos ha distraído. Se han ido y en ese momento en el que se han ido, buscando a este animal, por si acaso se había colado en la casa, resulta que Nell y Theo nos experimentan todo de los golpes, ¿no? Y de hecho ellas empiezan a gritar. Y cuando llegan Luke y el doctor dicen que qué pasaba, ¿no? No las habéis oído los golpes, no, las hemos oído a ustedes gritar, porque siempre se tratan de ustedes, pero no hemos oído ningún golpe. Pues el tercer día te tengo que comentar que todo parece súper yuppie haber vivido esto. Sí, es genial, es verdad. Es emocionante. Es que a Theodora se la suda todo. Es que ha sido guay. Wow, ¿no? Wow. Un fantasma está por toda la casa. Me golpea la puerta, me revienta la puerta el fantasma. Pasando frío. Eso también fue algo que me chocó totalmente, ¿no? Los personajes hacen como que lo que ha pasado la noche anterior. Sí. El doctor, esto es típico. Fenómenos paranormales, hemos venido a esto, muchachos.
Risa. ¡Wow! No sé. Sí. Estaría acojonadísimo. Es porque hace como la doble Ya me habría ido. la polaridad, ¿no? Sí. De que sufre mucho miedo, pero por la mañana. Pero cuando hay luz, ya está, no pasa nada. Nada. Y ahora ya vamos al cuarto día, ¿verdad? No. ¿No? En el tercer día aún aparecen las letras rojas. Eso te iba a decir, pero pensaba que pasaban el cuarto día por la mañana. No por la noche. Tercer día por la mañana. Tercer día por la mañana. Sí, después de todo esto quedan en el salón, jiji, jaja, pero es cuando aparecen las letras. Las letras de... Es un fenómeno que aparece por la mañana. Y aquí empiezan a culparse el uno al otro. Porque lo que ponen, las letras. Ayuda a Eleanor a venir a casa. Esto es una cosa que pasa en las 3 obras, ¿no? Sí. Es algo que han respetado mucho. Escrito con sangre, ¿no? Sí, o por lo que se supone que es sangre. Sí, muy correcto. Sí. Destripar algo para... El perro que salió con las tonterías, ¿no? Pues o Luke, o Theodora o el doctor, según él, han escrito esto con sangre, ¿no? Y se empiezan a culpar y tal, pero bueno, tampoco Nell se queda con la sensación, claro, con que le están de su nombre. Ayuda a Eleanor a venir a casa. Sí. Y además, el único que sale de la habitación y que en teoría le da tiempo es Luke. Así que lo toma con Luke. Pero... Efectivamente, sí, es verdad que Luke sale en un momento y se piensa que puede haber sido él, pero él, yo no creo que haya sido él. Yo creo que realmente fue la casa. Luego viene el cuarto día, también relacionado con sangre. ¿Qué pasa, no? Nos dejan a la pobre Theodora sin nada que ponerse. Exactamente, podría ir desnuda para... Pero una cosa como muy heavy, ¿no? O sea, Theodora entra a su habitación y ¿qué se encuentra? Y ¿te acuerdas habéis visto la película de Resplandor, vuestros oyentes? En el Resplandor se abre el ascensor, ¿no? Salen ahí litros de sangre. Pues básicamente es lo que ocurre, ¿no? Pero sangre por todas partes, ¿no? Sangre por todas partes, como si hubieran descuartizado un cochinillo ahí en medio. Pero, eso, se encuentran. Y todo el armario, todo el armario, en concreto el armario, toda la ropa de Theodora destrozada. Y aquí cuando viene mi teoría. ¿Tú crees que Nell tiene algún tipo de conexión con la casa? Mira la sensación de que Nell quería que pasara eso. Quiero creer que no es que se va conectando poco a poco. Sobre todo al final. Sí. Al final se vuelve uno. Sin casi, sí, bueno. Vale, estamos en ello, ¿no? Pero sí. Yo diría que Nell es la más susceptible y la que se va conectando realmente con la casa. No entiendo por qué la susceptibilidad que tiene. Eso sí que no se explica. No se llega a explicar tampoco. Supongo que por todas las vivencias que tuvo con su madre y la cercanía a la muerte. Todo se enchaca. Sí. Y sangre. Y Nell tiene que dejarle su ropa. Y ahí es cuando Nell demuestra un comportamiento muy raro. Dice que no es sangre. No tiene sangre. Es pintura. Es pintura, pero que Nell además se enfada. Se odia. En plan, que le repugna que Theodora lleve su ropa. Sí, es que es una cosa súper rara. Muy drástico. Muy. Ahí es cuando tiene el primer cambio drástico de que algo está pasando y tú dices, ¿qué le está pasando a este? De que en su mente no funciona correctamente. No, le dice... lo apunté por aquí, eso de... que empieza a desvariar, y aquí apunté... Eleonora muy egocéntrica, empieza a pensar mucho en sí misma, en plan de que todo le está sentando mal, de que solo quiere algo que solo para ella, ¿no? Y dice, Eleonora piensa en moler a Theo, de pegarle. Es verdad. Madre mía. Ahí es lo que... Es violenta y todo. Es que, bueno, al menos en pensamientos. Tenemos que apuntarlo porque si no nos acordamos, pero es verdad que quiere pegarle. Sí. Pero de odio. Sí. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta muchacha, no? Que tan alegre. ¿Qué le pasa? No, es que, bueno, se le pasa a la página siguiente, como yo dice. Es un poco eso, la maldición esta de cómo le va afectando a ella. Cómo le va afectando, y aquí está la evolución que no hemos querido comentar al principio. Empezamos a ver a una Nell que empieza a desvariar. Sí, mucho. Y vemos ya varias veces durante el libro, el doctor Montague le dice, si te pasa esto, te vas a tener que ir. Si te vas a tener que ir. Es como que del doctor ya se huele algo. Sí. Yo diría que se huele algo. Desde que ven el nombre en la pared, el doctor dice, uy, me cago en Satanás, porque justamente me iba a poner a la más susceptible. Porque si la casa la tiene con ella, peligro. Porque el doctor ahí viene a hacer sus cosas de investigador, pero no quiere liar la parda. Por lo tanto, cuando ve eso, dice... Pero, igual te tendrías que ir, Nell, es lo que le dice, pero ella no se quiere ir. No se quiere ir, sí que se quiere ir.
nada, cuarto día, pasan al quinto día, no se habla mucho más de esa noche y creo que encuentran el libro. Un libro que le escribe Hugh Crane a al menos una de sus hijas y que es realmente terrorífico, religioso, pero en el mal sentido, horrible. Es horroroso. Mira, 185, lo tengo apuntado aquí. Página 185, venga, léenos. Hija, los pactos sagrados se firman con sangre y he extraído de mi propia muñeca el fluido vital con el que te vinculo a mí. Muy bien. Venga, empezamos bien, ¿no? Firma el libro con sangre este señor, para su propia hija. Vive virtuosamente, sé sumisa, ten fe en el Redentor y en mí, tu Padre, y te juro que la dicha eterna nos reunirá en el más allá. Sé sumisa. No, pero no entiendo que se dirige solo a una hija. Ya. Yo me imagino, porque tampoco es que haya ninguna cosa más adelante, yo me imagino simplemente que esto es que tenía solamente una de ellas todavía. No lo sé. Las dos seguían vivas, quiero decir, cuando él muere. ¿De acuerdo? Ya, pero es que a lo mejor no te dicen tampoco cuando escribe el libro en ningún momento. Yo creo que hay un salto temporal ahí. No lo sé. Y dice que mis pobres esfuerzos cumplan con su función y mantengan a mi hija a salvo de las trampas de este mundo y la acompañen sana y salva hasta los brazos de su Padre en los cielos. Y va firmado tu Padre que te amará siempre en este mundo y en el otro, creador de tu ser. Es increíble. Y guardián de tu virtud. Toma ya. Sí. Va dirigida... ahora entiendo. ¿Qué? Va dirigida a la hija grande. La primera está casada. Sí, supongo. Podría ser. Con el más humilde de tus amores, Hugh Crane. Bueno, bendito padre. Menudo padre. Padre del año. ¿Quién podría tenerlo, no? Sí. Este señor. Bueno, pues eso. Leen un poco el libro. Se escandalizan todos un poquito. Se escandalizan. Sí, porque también hace dibujos, ¿no? Hay dibujos, hay representaciones del infierno, de los 7 pecados, sí. ¿No? Que el de la lujuria ya no quieren ni describirlo vagamente tan siquiera. Sí. Y poco más. Llegan al sexto día. Y el sexto día es cuando viene la queridísima señora Montaña. Un sábado. Sí. Todo el mundo está esperando. Sí. Con su criado, entre comillas, no criado, Arthur. Querido. Es su querido. Este señor no puede ser otra cosa que no sea su amante. Aquí yo puse muy chulos y metódicos. Vaya, vienen aquí, vamos a hacer sus investigaciones súper científicas. Porque así como el doctor es el que quiere investigar, sí. Pero parece como un don nadie cuando llega la mujer, porque la mujer es en plan, tu pringado. Yo apártate, que aquí yo corto el bacalao. ¿A que sí, Arthur? Todo el tiempo. ¿A que sí, Arthur? Es que hoy, de verdad. Y el Arthur... Me ponen muy nerviosos todos dos, ¿eh? Y el Arthur, pues, te lo pinta como el director de un colegio. Theodora dice, pobre los chavales. Totalmente. Y que nada, que empiezan con la sesión de la planchette. Yo tuve que buscar lo que era una planchette. Yo también. ¿Y qué es? Para los estimados... A ver, es algo parecido a una ouija, ¿no? Y se supone que tiene que hacer dibujos o escribir letras. Sí, ¿verdad? Básicamente es como un carrito, sí. Que ponen un lápiz. Sí. Y va haciendo sus cosas. Y tú tocas como una ouija, en vez de que se mueva el objeto y el vaso de la ouija, ¿no? Pues se mueve el boli o el lápiz. Sí. Bueno, es como un carrito que lo mueve. Sí, no sé. Y se dedican eso directamente, tal cual llegan, dicen, vamos a montar. Vamos a hacer una planchette. Sí. Y se van a la biblioteca, que es donde se colgó la criada. La criada. Y se van solo la señora y Arthur. Porque lo que pase ahí ya se queda ahí. Lo que se haga con la planchette... Noches de pasión de noche. Y poca cosa más. Se comenta que después de esta sesión de planchette aparece el nombre de Nell otra vez. De Nell, que ellos no saben... Ellos habían confundido a Eleanor y a Theodora. Sí. Pensaban que una era la otra. Pero ellos sabían el nombre de Eleanora, no sabían que la llamaban Nell. Nell, exacto. Y cuando empiezan a aparecer en la planchette el nombre de Nell, pues eso. Y más cosas fantasmagóricas, ¿no? Y ahí es cuando en esa noche, cuando hay... dato curioso, ¿dónde va a dormir la señora?
En la habitación infantil, obviamente. Obviamente dice, por mis dos cojones, Dale, yo me voy aquí. con fantasmas. Sí. Y Arthur, que también está un poco ido de la olla, ¿por qué? Paseo en la casa. Arthur no lo hemos comentado, pero es el típico señor que dice, a mí me la pela todo. Yo estoy aquí. Yo no sé ni qué putas hacía ahí, la verdad. Estoy aquí porque esta señora es diamante. La vengo a acompañar y vengo con mi pistola. Sí. Porque lo he dicho al principio, pero viene con una pistola. Tal cual. Y además, lo dice a los demás en plan, vosotros tranquilos que yo tengo aquí mi pistola. Y yo voy a hacer la guardia. Sí. Yo voy a estar en mi cuarto con la pistola cargándola y ahí, al lado de la habitación de infantil. Sí. ¿No? Sí. Y en esa noche es cuando empiezan otra vez. Las cosas más heavy, ¿no? Los golpes más heavy que se van todos a la misma habitación al doctor. Sí, todos. Todos excepto todo Arthur y la señora Montag, que está en la habitación infantil. Pero están los cuatro protagonistas, el doctor, Eleanor, Theodora y Luke, van a la habitación del doctor. Un terremoto, ¿no? Como si fuera un terremoto. Como si se fuera a derrumbar la casa, ¿no? Es una cosa súper muy heavy. Bueno, pues a la mañana siguiente como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera... Otra vez. Y yo creo que al final lo sienten los cuatro porque ya llevan unos días. Sí. Es decir, quiero creer que la maldición es más potente a medida que pasa más tiempo. Cuanto más tiempo. Hay gente más susceptible como Eleanor. Sí. Pero los demás ya empiezan a sentirla. El doctor hasta ahora no había tenido ningún... No. Nada demasiado heavy, es verdad. ¿No? Porque habían visto al perro con Luke y tal, bueno, el supuesto perro. Pero... Y básicamente aquí empieza ya después de esto, ya estamos terminando el libro, porque no tiene mucha cosa más. No. Ahí yo me esperaba mucho más de terror, de más cosas terroríficas, ¿no? Ver más cosas. Pero no hay manifestaciones, literalmente, ¿no? Es la propia casa quien lo causa todo. Realmente cierra las puertas, crea ruidos, cambia la temperatura. Algunas voces, cierto. De niños. Sí, cierto. Pero, eso se representa también en la película. Pero no llegas... Porque tampoco ha pasado nada con niños ahí. No, bueno, a ver, vivían las dos niñas, ¿no? Pero las dos niñas llegaron a mayores y cada uno murió, una de neumonía y una de... Y cada una con lo suyo, realmente. No es que les pasara nada de niñas. No. Por lo tanto, sí. Bueno, podríamos decir que aquí ya Nell está casi completamente poseída por la casa. Tienen ese momento de día que salen de Hill House por la noche. Sí. Bueno. Cierto, se encuentran con un picnic, ¿no? Sí. De una familia. No, bueno, salen como que Nell se enfada. Se enfada mucho después de esta noche. Después de esta noche, Nell se enfada mucho. No entiendes mucho por qué. Yo creo que es por la paranoia que tiene. Empiezas a escuchar en sus pensamientos que puede escuchar toda la casa. Que la siente, ¿no? Siente la casa, puede escuchar lo que está hablando en voz baja en una parte de la casa. Sí. Que es ahí donde vemos que la señora Dudley habla más. Pero porque Nell la escucha estando en una parte de la casa, la señora Dudley y la señora Montag en otra. Sí, básicamente. Ahí te enteras un poco también, paréntesis, que la señora Montag está en plan, ¿y estos críos qué hacen aquí? Y aquí que... Críos de 30 años, pero vale. De 30 años, ¿qué hacen aquí? Que no han vivido la vida, ni papá, y la señora Montag en plan... Yo hago callar a mi marido todo el tiempo, y cuando... Es que siempre era en plan... Es que no quiere, no escuchas mi trabajo. No me tiro en serio, ¿no? No me tiras en serio. Se aira, ¿no? Y en ese momento también es cuando Nell dice, me enfado con el mundo. A tomar por saco todo. Y a tomar por saco todo y sale de la casa de Hill House. Y Theo va detrás de ella. Es un pelín antes, creo, que ocurre todo esto. Sí. Es la noche anterior, si no voy mal. Pero sí, sale, creo que es antes de que llegue el señor Montag, sale, que por eso que incluso el doctor le dice... a la señora Montag le dice hemos pactado el no salir de noche, pero nada, básicamente Theodora sale detrás de ella y tienen como un encuentronazo fantasmagórico, ¿no? Un picnic de una familia que supongo que debían ser los Crane, pero no se aclara nada. Se asustan muchísimo. Nell lo define todo como que está en blanco y negro, pero muy intensos, en colores muy intensos, que no se pueden salir del camino. Es una descripción muy extraña, ¿no? Lo que representa muy bien el libro es las sensaciones al final, porque el lector lo que hace es leer sensaciones. Sí, totalmente. Y nada, consiguen volver a la casa, muy asustadas, Theo y Nell,
Y nada, pero bueno, después pasó todo esto que hemos comentado. Y ya, no, y Nell ya está totalmente poseída y esa noche decide salir a bailar por la casa. Corretear, bailar. Sí. Eso lo vemos en la serie. El principio de todo. Sí. Vemos la locura de la madre de los 4 niños. Olivia, que baila sola en la casa abandonada. No, es Nell. Nell, es verdad, nada. Olivia bailando sola por los salones, ¿no? Por el salón. Y un poco es la representación del libro, ¿no? De Nell bailando sola. Totalmente sola por la casa, a oscuras. Los demás buscándola, muy desesperados, porque ella empieza a tocar a todas las puertas. Sí. Que dices, ¿entonces ha sido ella? No, porque ella también los ha vivido. Es una cosa muy extraña. Sí. Realmente es la casa totalmente poseída. La toca a todas las cosas y se pone a bailar. Hay una estatua de Ed Crane y se pone a bailar con la estatua también. Pero huye de ellos, ¿verdad? Sabe cómo esconderse porque conoce la casa perfectamente. Ahora de repente y se esconde de ellos con mucha facilidad. Y hasta porque los escucha, los oye. Exacto, sabe dónde están en todo momento. ¿Y a dónde acaba? Pues en un lugar que raramente nunca había querido entrar. Nunca había querido entrar. Y era la biblioteca. La biblioteca, ella no quería entrar a la biblioteca, no sabemos muy bien por qué, pero le olía a cadáver. Sí. Le olía mal. Sí. Y es donde se colgó la criada, que lo descubre pelemasamente. Pero no entendemos, tampoco se explica muy bien. Es que la criada se cuelga por el malestar que tiene ahí, pero tampoco es nada de la biblioteca en sí, ¿no? Y que ella tampoco tenía nada contra el mundo. No, efectivamente. Bueno. Acaba allí, sube la escalera de caracol y los demás la encuentran. Claro, y ahí yo pienso, esta se va a colgar. Sí, estamos influenciados, pero sí. Pero, hay un pero, es que Luke consigue subir. La alcanza. Con esa escalera que muy asustado. Que se tambalea. Sí, eso sí. Muy frágil la escalera. De metal, pero están los hierros oxidados y eso en cualquier momento se cae, porque eso se tambalea. Bueno, consigue sacar a Nell de ahí. La baja. Y bueno, al día siguiente el doctor Montague le dice, hasta aquí. Sí, le dijo, hija mía. Tú tienes que ir de aquí. La casa te ha poseído. Te vas, te olvidas de nosotros y ya veremos el futuro que pasa. Pero de momento te vas. Sí, de nosotros te tienes que olvidar. Te va a costar. Se enfadan mucho con ella realmente por haber hecho todo esto. Sobre todo la señora Montague porque no lo entiende nada. No, pero los demás también. O sea, Luke se asusta mucho a tener que subir a por ella. Theodora empieza a sentir como mucha lástima por Nell de repente también. Sí. Pero a mí lo que me sorprende, a mí me hace mucha gracia siempre la señora Montague. La señora Montague. Yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando? En plan, yo soy la que porque solo lleva 2 días ahí. Yo soy la que hace las ouijas y estas cosas y yo entiendo de todo. Y esto no lo entiendo. Yo no he vivido nada, no he experimentado nada. No, porque las noches que duran la habitación infantil no le ha pasado. Es muy gracioso que cuando Nell se vuelve loca, empieza a bailar por toda la casa y le toca la habitación al señor Montague y le dice ¡Pasa, espíritu! Y Nell, ¡uy! No, que es la señora Montague y se pira corriendo de ella. Es muy bueno ese momento, digo, wow, esta señora está mezcla un poco la comedia. Sí. En fin, bueno, pues nada, en fin, que la echan de casa. La echan de casa porque le dicen que va a estar mejor fuera, que se va a olvidar de él, que se olvide de que se olvide de Fijaos, se tiene que olvidar de ellos y que se ponga bien. Sí, y que ya en un futuro, cuando ya haya abandonado, se va a sentir mejor. Vemos muchos pensamientos pasar por la cabeza de Nell en ese momento, muy contradictorios. Sí, de muy, quiere irse, pero que quiere quedarse. Que no, sí, pero no, pero odio a Luke, pero lo quiero, pero odio a Theo, pero la amo. Una cosa muy extraña. Durante el libro se dice que Nell quiere ir a vivir con Theo. Quiere irse con Theo. El primer día, algo que hemos comentado es que cada uno se inventa su vida. Conscientemente, los demás saben que es mentira, pero se lo inventan. Y Nell dice que tiene una casita, un pisito con 2 leones, que es lo que ha visto por el camino. Y Theo le dice, vete a tu casita, yo no tengo casita, me iré contigo. Bueno, nada, el doctor la echa. Nell coge el coche y acaba como la mujer. Bueno, intentan parar. Bueno, primero como que ella intenta mirar por la ventanilla. Sí, es un poco, venga, que van a venir detrás de mí, ¿no? Que me van a parar. Pero no. Y en el momento en que va acelerando. Decide tirar de golpe. No, pues yo me quedo. Pero de mala manera. De muy mala manera. Gira el coche
Y se estampa. Y sus últimos pensamientos son desgarradores. Sí. ¿Por qué no vienen detrás de mí? No vienen detrás de mí, es que acaso no me quieren o... Sí, es una cosa... A ver, no les da tiempo, evidentemente. Vale, ya van en el coche. Sí, porque empiezan a gritar, ¿qué hace esta muchacha? Sí, es una cosa... Y dice... su última frase, ¿cuál es? Es que a mí me pareció desgarradora. El último pensamiento que tiene Nell, antes de estamparse... El segundo interminable, estrepitoso, antes de que el coche se estrellara contra el árbol, pensó claramente, y yo creo que aquí la palabra es muy específica en lo que quiere, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no me lo impide? Porque básicamente tiene su momento de lucidez. De lucidez justo antes de morir. Sí. Y es muy triste esto, realmente. Sí, básicamente ves cómo culmina la maldición, ¿no? Un poquito, pues otra víctima más. Bueno, lleva sin morir nadie. Es que no había muerto. Bueno, excepto la criada y la antigua dueña de neumonía. Sí. Pero no había muerto nadie. La casa era mala. Era mala, pero no había asesinado a nadie como tal. Es cuando tienes un chollo y dices, huele a malo. Sí. Pero bueno. En fin, pues hasta aquí el libro. Sí, poca cosa más. La última página es un poco después, ¿qué hace cada uno? ¿Qué ha hecho cada uno después de la muerte de Nell? La tía de Luke, la que los echa todos de la casa después de que eso pase. Sí. Dice que nadie más se va a acercar a Hill House. Luke. Theodora vuelve con su antigua... pues, seguramente novia. Luke no quiere saber más del tema. No. Y el doctor publica todo. Publica todo, pero en plan que queda un poco inconcluso y bueno, pues, que no tiene nada de éxito, básicamente. Nada de éxito, ya se acaba. Y ya se acaba el libro. Pues, sí, muy triste. Muy bien. Bueno, a ver, comparaciones rápidas con la película. Diríamos que el principio es muy parecido, ¿verdad? Tal cual, y luego se desmadra completamente. Empieza a haber niños muertos por todos lados. Empieza Hugh Crane es un fantasma súper extraño. Hugh Crane que quiere jugar con niños al pilla-pilla. Y tiene niños trabajando en sus fábricas y los lleva a su casa para jugar con ellos. Es horrible. Muy noventera la película. Y bueno, los fantasmas de los niños. Y al final, Nell es la descendiente de Hugh Crane, que no sabes, pero la película te lo mete con cazador. Sí, de repente tenía la serie no comentaremos mucho. No comentaremos nada. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora sinceramente creemos que la serie es el mejor producto. Sí. La serie, con el libro que tiene detalles, tiene easter eggs, constantemente hay frases calcadas del libro, hay cosas que pasan tal cual, pero... No nos paga, ¿eh? No. Netflix no nos ha pagado ni un duro. En fin, pero se desvía muchísimo del libro, pero es una serie increíble, recomendadísima. Sí. Y, qué decir, 10 capítulos, autoconclusiva totalmente, muy buena, de verdad. Yo diría que es el mejor producto de terror que me he echado a la cara jamás. Sí. A ver, tiene sustos, ¿vale? Pero no son lo importante de la serie. Sobre todo es el efecto que tiene, ¿no? Sobre la tensión que genera. Como easter egg decir que una de las hermanas se llama Shirley. Y otro Steven. ¿Steven? ¿Y Steven de qué? No sé. Stephen King. ¿Stephen King? ¿Tú crees? Hombre. Pues podría ser, perfectamente. Flanagan. No, Mike Flanagan, claro. Sí, siempre salen cosas de Stephen King. Sí, cierto. Hace referencias. Ya tenía Eleanor y a Theo. Le quedan Eleanor, Theodore, Luke, Shirley para representar a la autora. Shirley y Steven, que además es un escritor. Sí, es verdad. Y escribe el libro de la maldición de Hill House. Flanagan nos hace el guiño ahí. Son muchos guiños. Las series son guiños constantes del libro, que si te has leído el libro, pues los disfrutas. Dices, anda, mira, esto es tal cual. Y hay frases, pero calcadas, pero de verdad. Pero luego la serie ya no tiene... Quiero decir, coge todo el ambiente, todos los personajes la amplía la esencia y te metes Hill House también. Sí. Pero luego ya la historia es la parte. Y por eso nosotros venimos a hablar del libro. Sí. Pero la película spoileamos, porque ya... La película viene de los 90, o sea, finales de los 90, y tampoco es que valga mucho la pena. Está muy curiosa, una película de terror de la época, que en su momento es una pasada, pero ya está. Hay otra película previa que es de los años 60, pero ni me he visto. Esto he leído por Wikipedia. Vaya, bueno. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí. Y hacemos
ya la última sección. Última sección, venga, va. El bueno y el hater. El bueno y el hater. ¿Quién quieres ser? Vamos a tirar. Si sale en la muesquita, te toca el bueno. Vale. Si sale sin muesquita, te toca el hater. Sin muesquita. Te toca el hater. Venga, vamos allá. Bueno, venga, ¿qué puedes decirme? El libro maravilloso. ¿Qué tienes en contra de él? Me resulta un poco a día de hoy, a lo mejor en su época sí que a lo mejor inspiraba a ciertos autores a escribir terror, sí, pero encuentro que a día de hoy a mí no me sorprende, no me genera ningún tipo de... me esperaba mucho más. Bueno, es lo que estabas comentando precisamente, tiene 70 años el libro, ¿eh? Por eso, pero yo... leyéndolo me esperaba, ahora mismo me sabe a insípido los sustos que hay. Me esperaba más... Es verdad que el terror es muy ligero. Me esperaba una historia más potente de Transit. Yo creo que veníamos influenciados por la serie también. Al ver la serie al principio ya... Bueno, igualmente la serie tiene una historia aparte de pocos años. Yo me esperaba una historia detrás más potente pues porque Hill House está maldecida, no por casualidad o porque han pasado algunos eventos y ya está maldecida, no, es maldita. Maldita. Sino por el hecho de que, pues eso, ya te lo digo, los sustos, los momentos estos, pues... Se te han quedado insípidos. Sí. ¿Has leído por la noche? Sí. Pero me espera, a ver, he tenido más de un mal sueño producido por el libro, pero yo soy fácil de provocar esto. Y ya con la serie tuve ya mi semana completa de soñar cada día. Pero bueno, en fin, con el libro, pues eso. Esperaba más algunas transiciones de fantasmas, de apariciones. Ver más fantasmas, sí. De algún efecto ya más de terror sobre los personajes. Yo creo, de todas maneras, sí, es lo que estás comentando. Me parece que es verdad. La locura que tiene Nell, a lo mejor también verla reflejada en los demás de alguna manera. Pero por alguna razón la casa lo toma con ella. De todas maneras, yo creo que estos fantasmas que nosotros nos imaginábamos, quiero decir, yo creo que son producto mucho del cine. Sí. Que hemos visto, tanto cine, tanto tal, yo creo que son más producto de eso. Porque realmente la casa se la nota mala, se la nota el libro, lo que estamos comentando, tiene 70 años, tienes que ser retrospectivo con eso. Lo soy, pero ya te digo. Y yo creo que no se quería centrar tanto en eso, sino en las sensaciones. Sí, en ver a los personajes, a ver, que luego cuando pasan las mañanas dice, no pasó nada, pero bueno. Pero realmente yo, los momentos en los que de la primera noche, en la cual Nell y Theo tienen ahí el los golpes, el frío. Sí, esas sensaciones luego se diluye. Sí. Me esperaba algo más porque al final el doctor lo dice. Hay como una secuencia. Siempre se repite. Digamos una saturación. Sí, ¿no? La casa tiene unas maldiciones, X maldiciones, y te las mete ahí. Vale, es verdad, porque la última noche es la que ellos viven. A mí me gusta eso, pero también me esperaba algo más. Pues. Ese es mi punto negativo. Tu punto hater. En plan. Bueno, en puntos positivos. Bueno, yo creo que, a pesar de que es un libro tan antiguo, se lee muy rápido. Sobre todo en el primer capítulo, que ya he dicho que yo personalmente no le tengo mucho cariño, es muy descriptivo en cuanto al viaje de Nell hacia la casa. Todo lo demás, los personajes, cómo se relacionan entre ellos, todos los pensamientos que escuchamos de Nell, es muy dinámico. Es algo que dices, no me lo esperaría de un libro escrito en los años finales de los 50. Que dices, madre mía, no he leído nada más antiguo, de momento, tengo que decir. Pero te coges algo a lo mejor no tan antiguo y te cuesta leerlo. Dices, se nota que el tipo de escritura ha cambiado. Y con Shirley no me ha pasado eso. Yo no encuentro que el tipo de escritura haya cambiado. Tienes que pensar que también depende de la edición y del traductor. Puede ser, eso también lo podríamos tener ahí en cuenta. Pero aún así lo que es la dinámica... Mi parte de hater. Tu parte de hater. Pero aún así lo que es la dinámica sale muy rápido. Sí. Todo lo que es las noches, las noches pasas terror y durante el día conoces a los personajes. Y eso es algo muy divertido durante todo el libro, realmente. Y muy ameno. Encuentro que los personajes mezclan lo divertido, el humorístico con... Un poco de humor. Para al final... Aliviar un poquito la tensión. Aliviar, yo creo que
el efecto es lo contrario. Creo te da la seguridad para luego quitártela, ¿no? Sí. Juega un poco a estar bien, pero luego estar mal. Yo tengo que poner por mi parte el final. ¿Sí? ¿Te gusta como tal? No. Esa para mí es la parte... Soy el bueno, sí. Pero ahí he metido. Así como el anterior creo que perdí. Sí, puede que sí. No es verdad. Tengo que decir algo. El principio y el final es lo peor. El final para mí... Es muy anticlimático. Muy anticlimático, muy de pronto, muy... Sí. Repentino. Sí. Repentino. Totalmente. Tampoco es una muerte que tú digas... Que te haya impactado así de repente. No es una impacto. No, a mí me impactaron sus últimos pensamientos, ¿no? Un poquito de... No, ¿por qué? No. Me dijese que en su último momento sale de un coche, no la encuentran, y al final del capítulo la encuentran colgada. Hubiera sido más impactante. Hubiera sido más impactante porque al final acaba, como así te venía diciendo, que te hace como el amago, ¿no? Se va a estampar con el coche, a lo mejor lo hubiera metido yo como escritor, lo hubiera metido por el bosque o algo, que me persigan, me meto otra vez en la casa y me suicido en la escalera arriba. En la escalera. Y yo creo que hubiera sido un final más redondo, más impactante. Es verdad que el final... Porque el final... tú te quedas con la obra, pero el final también es lo que impacta, ¿no? Tú dices, pues yo cuando pasen unos años o unos meses, ya ves, ya se nos difuminan un poco. Algunas cosas, sí. Al final te quedas con la historia, un poco de la historia, y el final sí que normalmente la gente se queda con el final. Sí. Y aquí es... No es verdad, no es muy impactante. Por desgracia, a pesar de ser el bueno, estoy de acuerdo con eso. Me has pillado ahí. Vale, bueno, yo creo que te doy este punto. Más que nada, vamos a ir acabando, ¿no? Sí. Bueno, impresiones generales. A mí me ha gustado, exceptuando el principio y sobre todo lo que acabamos de comentar. El final queda muy... Os invitamos a leerlo. Sí, desde luego es un buen libro. Y es un libro muy antiguo y que sorprende, a pesar de su antigüedad. La lectura es fluida, se agradece. La transmisión que tiene de las emociones, de las sensaciones, de los personajes y de todo, te sumerge dentro del libro. Sí, totalmente. La casa la sientes mientras lees, porque al final tú vives lo que vive en él. Te la imaginas completamente la casa. Te la vas imaginando, aunque parezca laberíntica, te vas imaginando los pasillos, el segundo piso. La estatua gigante. La estatua gigante de Hugh Crane. Y sí, merece la pena leérselo, pero es verdad, tiene esos puntos. Hay que tener en cuenta que al final pues, es un poco... No ponemos ninguna nota nunca, solo recomendaciones. Pero sí, te lo he recomendado. Y finalmente, último minuto. ¿Qué viene? Antes de todo. Último minuto, va. Último minuto. ¿Qué te quedas? ¿Con el libro, la serie o la peli? La serie. Lo siento, pero a ver, orden. Serie, libro, película. Me parece... Coincidimos en eso. Coincidimos, vale. Invitamos a leer el libro. Yo te diría os diría que antes de la serie, si queréis, leeros el libro. Leeros el libro, pero luego mirad la serie. Sí. Porque pillaréis las referencias, pero es que además la serie es que es magnífica. A eso sí que os invitamos a verlo encarecidamente. Aquí, no como el Castillo Ambulante, que sí que tenía algunas... Teníamos algunas dudas, ¿no? ¿Por qué nos quedamos más, no? Sí. Pero... Y también tenía algunos easter eggs. Sí. Aquí, easter eggs, pocos. Sí. Así que poca cosa más de Hill House. Se nos termina aquí la maldición. Se nos ha acabado la maldición. Menos mal. Podré dormir tranquilo. Bien. Una noche más. No os preocupéis, le voy a hacer leer otro libro de terror seguro, porque es muy divertido. A mí en la fantasía, ya lo sabes. No hay terror. Bueno. Pero bueno. Pues... Nada, comentamos ya cuál es el próximo libro. ¿Cuál es nuestro próximo libro? Hemos hecho un poco hincapié de Neil Gaiman. ¿Por qué? Porque básicamente el próximo libro es... ¡Stardust! Y diréis, ¿qué cojones es eso? ¿What the fuck? Pues que sepáis que es mi película preferida. ¡Oh! O de las películas preferidas, tengo unas cuantas, pero ahí está, en mi corazón, de la nostalgia. ¿De tu corazoncito? La nostalgia a veces no... Es mala, compañera, a veces. Sí, pero yo es que me la he visto como 4, 5, 6, 7, 8 veces. Vaya. Y está ahí. Y sigue estando ahí en por lo top. tanto no es nostalgia. Bueno. Así pues que... nuestro querido Neil Gaiman va a ser nuestro próximo autor. Sí. Vamos a ver qué tal. Y en los próximos podcasts a lo mejor ya sí que empezamos a deliberar o a dejaros un poco de margen a ver si hay algún... Si tenéis alguna idea y podéis aportaciones de qué libros os interesaría
que destripáramos un poquito o que comentáramos sobre él. Y con que éramos principiantes en el primer podcast, no dijimos nada, pero seguimos en nuestras redes. Cierto. Bueno, salta del prólogo, ¿no? Que no sé ni si lo hemos dicho al principio. No. Que vayan a matos. Bueno, salta del prólogo y nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Y nada más. Un capítulo más en nuestra historia de hoy, ¿no? Sí, un capítulo más en la historia de este podcast. Pues hasta otra. Muchas gracias. Hasta otra. Aventureros del terror. Y del oscuro.